Hola y una especial bienvenida a todos aquellos que se han conectado. Tenemos muchas personas nuevas que se suman a esta conferencia de hoy por primera vez. Son las 11 de la mañana, horario del Pacífico, es 7 de abril. Estamos en una situación de crisis mundial muy preocupante. En las últimas 24 horas, la situación de la guerra con Irán ha empeorado considerablemente. Más de 900 días desde el terrible ataque de Hamás el 7 de octubre. Y quiero dejar muy claro de qué va en esta conversación. No estamos aquí para hablar de si la guerra es necesaria o no, esos objetivos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el sentido de que no queremos que Irán sea una potencia nuclear y por supuesto que queremos que el pueblo iraní pueda disfrutar de la democracia y de la libertad. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de los líderes de Estados Unidos y de Israel que han dado comienzo a esta guerra y que están amenazando sus propias democracias en sus propios países. El presidente de Estados Unidos en redes sociales ha publicado hoy que, y cito, hoy va a desaparecer, esta noche va a desaparecer toda una civilización. Reflexionemos sobre esto unos instantes. Estamos hablando de dos líderes, dos democracias en crisis y un solo guión. Soy Ufir Gutelsson, cofundador de Unacceptable, un una organización de base que está luchando para proteger la democracia de Israel y preservar el país como una democracia liberal. Nos reunimos por primera vez en 2020. En aquel momento ya nos dimos cuenta del riesgo que suponía para la democracia de nuestro país el primer ministro. Esta situación, por lo tanto, no es nueva, se ha ido creando durante más de 6 años. Es un honor estar hoy con ustedes y con nuestra invitada, la profesora Ruth Ben-Ghiat, una de las expertas más relevantes en líderes autoritarios. Su libro, Strongmen Mussolini to the Present, algo así como Hombres fuertes de Mussolini a la actualidad, nos presenta un poco el guión de lo que estamos viendo ahora mismo en ambos países, en Israel y en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que no imagino a nadie mejor para mantener esta conversación que vamos a celebrar hoy, así que muchísimas gracias por estar aquí. Sí, efectivamente, es un día con mucho peso. Habíamos previsto esta reunión hace ya algún tiempo, pero bueno, así evolucionan las cosas. Nos reunimos en un día con mucho peso histórico. La verdad es que nos resulta chocante, pero no del todo, que el presidente Trump diga que toda una civilización va a desaparecer esta noche. Yo cuando lo vi pensé que, bueno, hay una segunda parte de todo esto, ¿no? Parece que tiene que desaparecer una civilización para que otra pueda florecer. La idea de Trump es promover el nacionalismo cristiano blanco. La idea es que esta sea una fuerza dominante en Estados Unidos. Y ahora es un poco el motivo que justifica su política nacional, pero también sus políticas internacionales. Marco Rubio dijo en la conferencia sobre seguridad en Múnich que la administración de Trump estaba en contra de permitir que haya más países sumándose a la OTAN. Ahora quiere deshacerse de la OTAN, pero quiere que no se sumen más países en la OTAN que se conviertan en una mayoría de minorías. O sea que hay motivos raciales también para decidir quién puede o no puede sumarse a la OTAN. En cualquier caso, la administración de Trump ha estado reciclando eslóganes y otros elementos fascistas. Yo habitualmente no digo que el gobierno de Trump sea un gobierno fascista porque soy historiadora
y por lo tanto hay muchos elementos que pienso que hay que tener en cuenta, pero han reciclado muchas ideas, lemas, eslóganes. Por ejemplo, tenemos un vídeo de 2024 donde se pedía que se creara una derecha unida y la D de derecha en mayúsculas. Luego también hay miembros del gobierno de Trump que hacían saludos nazis, o sea que no es nada sutil. Tiene que desaparecer, por lo tanto, una civilización para que pueda florecer otra. Trump, por otro lado, es aliado de Israel y de Netanyahu. Hay aquí una contradicción. Parece que no. Voy a explicar qué es lo que tienen en común y cuál es el proceso de toma de decisiones. Y después voy a presentar un poco información sobre Netanyahu en tanto que autócrata para los israelíes, pero también para el resto del público. El 1 de febrero publiqué un editorial sobre los poderes autocráticos. No incluí en esa lista a Netanyahu, me centraba sobre todo en Trump, pero se podría haber incluido a Netanyahu en este perfil. Se trata de un proceso de toma de decisiones en la que los autócratas se rigen por el miedo. La mayoría de los políticos normales, si son objeto de investigación, si se les acusa de corrupción, no quieren ser candidatos a un cargo porque los periodistas pues examinan la situación de esa persona de cerca y hacen preguntas, pero los autócratas sí que quieren ser autócratas, se ven obligados a presentarse candidatos porque para ellos es muy importante llegar al poder. A ellos no les interesa el bienestar público, el público en general o la democracia. El objetivo de llegar al poder es controlar al gobierno, el poder judicial, etcétera, para que sus problemas jurídicos desaparezcan para siempre y a menudo también pues los problemas financieros. Esto se aplica tanto a Urban como a Trump y a otros muchos también. Este es el motivo, por el tanto, por el que están ahí, ¿no? Están en el poder para sentirse seguros, para sentirse protegidos y para pues utilizar las instituciones para sus propios fines, desde el ejército al poder judicial y otros. Estas personas han ocupado el poder en otras ocasiones y cuanto más tiempo llevan en el poder, son más paranoicos, son más tozudos y se rodean de personas que les rinden pleitesía y que les son muy leales. Lo vemos claramente el 6 de enero, ¿no? Si uno ha sido leal antes, pero luego no hace al pie de la letra lo que le dice el autócrata, pues se deshacen de ellos. Estas son las personas que les rodean en su inner sanctum, como les llamamos entre los expertos o le llaman los expertos en política. A medida que va pasando el tiempo, el líder ya no opera con reacciones objetivas. Cualquier ejecutivo, cualquier persona que tenga autoridad sobre otros necesita comentarios objetivos y realistas, porque de lo contrario toman decisiones pensando que son invencibles, tienen a su alrededor un culto a la personalidad. Trump, por ejemplo, es algo que defienden tanto los judíos ortodoxos como los evangélicos cristianos que dicen que está en el cargo por voluntad de Dios y él está convencido de esto también. Le dicen 1000 veces al día que él está por encima de todos los demás seres humanos y este es el motivo por el cual terminan cometiendo errores, van demasiado lejos
Y al final, esto tiene consecuencias democráticas y a veces no necesariamente hay que llegar hasta la guerra, ¿no? Pero se aplican políticas sin sentido, políticas económicas poco ortodoxas o políticas que generan un desencanto en la sociedad. Lo hizo Erdogan, por ejemplo, en sus políticas económicas. Se convierten en megalómanos con una ubris que les rodea en la que nadie les dice la verdad, o a veces incluso les manipulan ciertas personas, porque es fácil manipularles. Nunca corrigen su orientación, cada vez son más extremistas y nunca dan marcha atrás. Este es el motivo por el cual generan una situación catastrófica, realmente catastrófica. Todo esto a título introductorio. Yo estoy convencida de que estos dos líderes de los que vamos a hablar hoy pueden haber prometido a sus grupos de interés que van a brindarles mayor seguridad a ellos y a sus países, pero están haciendo exactamente lo contrario. Lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo ahora está claro, ¿no? La situación en Irán. Yo he publicado un artículo sobre Irán en las protestas de 2022 y cuán valientes son estas personas que protestan contra el sistema, contra el régimen. Pero al final lo que va a suceder es que esto va a generar más odio contra Israel y contra los judíos en todo el mundo. Trump quiere posicionar a América como una potencia mundial y este es el motivo por el cual se quiere deshacer de todo lo que tanto ha aportado a Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? La ciencia, la intelectualidad, etcétera. Por lo tanto, estamos en un ciclo trágico. Y es verdad que ambos son personas muy distintas, con una situación distinta, pero lo que tienen en común es que sus decisiones van a generar situaciones mucho más difíciles para las personas que tienen la desgracia de vivir bajo su mandato. Yo la verdad es que si no presto atención, no sé si estabas hablando de Netanyahu o de Trump. Hay que estar centrados porque si no suenan de manera muy similar. Y esto me lleva a este comentario. Has mencionado que hay un guión, que hay un cierto patrón, y este guión se está utilizando, lo hemos visto en Israel, por ejemplo, desde 2016, cuando Netanyahu empezó pues, a verse involucrado en el juicio, ¿no? Donde quiso rodearse de personas a las que no reconoceríamos el día de hoy, ¿no? Las personas del partido original, del Likud, ya no están ahí. Y esto nos muestra un poco este patrón, ¿no? Y si pasamos al resto de los temas que queríamos tratar, estamos hablando del Poder Judicial. En Israel está la reforma judicial, así como el proceso institucional que están aplicando estos líderes a sus países, porque no estamos sustituyendo la democracia por un sistema autoritario utilizando armas y tanques, sino que lo estamos haciendo a través de la legislación y la destrucción de las instituciones. ¿Puedes referirte algo más a este tema? Sí. Es verdad que las cosas luego difieren según el lugar, pero lo que sí que vemos son patrones. Y precisamente a esto me he dedicado yo. Hay patrones que yo he identificado analizando a personas autoritarias durante 100 años. Hay patrones que permiten, por ejemplo, identificar aquellos que facilitan este tipo de proyectos, de planes. Y es lo que me ha permitido predecir muchas de las cosas que ha hecho Trump. Y no tengo ni una bola de cristal, ni sé leer los pozos del café, pero sí que reconozco patrones y este es el motivo por el cual he podido predecir ciertas acciones. Ahora mismo tenemos lo que llamamos autocracias electorales. En lugar de deshacernos de las elecciones, y hay países que sí que lo hacen, pero otros no, en lugar de deshacerse de las elecciones, mantienen las elecciones y lo que se hace es manipular el sistema
para que las elecciones siempre resulten a tu favor. Esto lo vemos en Turquía, donde el principal rival de Erdogan, el alcalde de Estambul, ahora está en la cárcel. Porque es esto lo que tuvo que hacer Erdogan para poder seguir ganando las elecciones presidenciales. Se pueden hacer otras cosas, manipular el sistema electoral y otras cosas que estamos viendo en Estados Unidos. O sea que esto se está produciendo, pero también hay que vaciar las instituciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se alcanza el poder hay que conseguir que las instituciones trabajen para ti. Hay que deshacerse de las ideas del funcionario que no pertenece a ningún partido y que es una persona neutral y objetiva. Este es el motivo por el cual atacan el sistema judicial. Muchas de estas personas ocupan sus cargos en un plazo en el que se les está investigando. A veces incluso intentan, pues, deshacerse del gobierno anterior. Había personas que estaban en la cárcel, pero después volvieron o que superaron algún tipo de acción en su contra. Así que el desmantelamiento del sistema judicial es muy preocupante en el caso de Israel, por ejemplo. Tienen que encontrar la manera de despedir a personas que no les van a ser leales o tienen que encontrar otra manera de vaciar las instituciones. Se trata de una personalización del poder y esta es una idea que yo utilizo en mi libro Strongmen. El objetivo principal de las instituciones es proteger al líder y cuando hablo del líder me refiero también a sus amigos, a sus familiares. Los gobiernos normalmente están en manos de una familia, los hijos participan. La historia del autoritarismo está marcado por los yernos en cargos de responsabilidad. Luego están también los ricos que tienen que beneficiarse de todo esto. Así que se deshacen los autoritarios de la legislación que combate la corrupción. La idea es que las instituciones funcionen a favor de los poderes autoritarios. Y esto lo hemos visto claramente en Israel. En Israel ha habido protestas, las protestas más importantes de la historia del país en la primavera de 2023. Y lo mismo sucede también aquí en Estados Unidos con las protestas No Kings. Esas protestas, desde tu punto de vista, a ver, la idea de las protestas es intentar convencer a los líderes, a los que les importa la opinión de los ciudadanos en los países democráticos, ¿no? Influir en cierta manera en los líderes. Pero lo que estamos viendo tanto en Israel como aquí es que la protesta tenía otros objetivos. En cierta manera, al menos en Israel, las protestas sirvieron para ralentizar un poco el proceso, pero no ha servido para conseguir que convocaran elecciones ni nada que realmente cambie la situación, ¿no? ¿Cuál es el papel entonces de las protestas? Yo estudié las protestas en Israel, sobre todo en primavera de 2023, con gran atención y eran las típicas operaciones en las que hubo una gran participación de la sociedad en general, de grupos muy diversos en la sociedad y en este sentido tuvieron mucho éxito y no han desaparecido. A veces en las protestas lo que queremos es ejercer influencia en unas elecciones o ralentizar o invertir un proceso. Pero en las protestas de primavera 2023, y esto puede ser un modelo para el futuro, no solamente para Israel, es que vimos a CEOs de empresas tecnológicas ahí presentes. Queremos, por supuesto, tener una organización de base. También queremos contar con grupos que ya estén organizados, como por ejemplo los sindicatos. Estos ya están organizados y ellos pues atraen a sus miembros, ¿no? Pero también se necesitan a las élites y esto es lo más difícil, porque las personas que estudian la resistencia contra las autocracias saben que es difícil motivar y movilizar a las élites, que son las que tienen la posibilidad
bueno, reflexionar sobre la situación y lo ideal es que cambien de bando. Pueden ser élites mediáticas, académicas, empresariales. En el caso de Israel, más de 150 empresas de tecnología, pero no solo, le dieron a sus trabajadores días libres para ir a protestar. Esto es increíble. Incluso el Mossad, esto me sorprendió muchísimo, incluso el Mossad permitió a sus empleados de a pie que participaran en las manifestaciones. O sea que esto demuestra un gran interés por parte de la sociedad. Es decir, no eran solamente representantes de los sindicatos, que son, digamos, los sospechosos habituales, ¿no? Los que suelen estar en este tipo de eventos. Así que esto me pareció muy interesante. Después estaban también las cuestiones de prestigio intelectual. 56 economistas de todo el mundo firmaron cartas apoyando a los israelíes. O sea que vimos una confluencia de muchos elementos que justificaron el efecto que tuvo todo esto. Y a corto plazo, tal vez esto era previsible, es que Netanyahu pues se hizo más extremo aún. Y esto suele terminar bastante mal. Ya dije que no suelen cambiar de rumbo, pero sí que, bueno, esto puede llevar a que sean más extremos. O sea que hay que aprender de esto también. Bueno, esto es muy interesante. Dentro de una semana hay elecciones en Hungría. Tal vez podamos hablar más de esta cuestión. Han tardado más de 16 años en la oposición para organizarse contra Orbán. Pero en Israel tenemos elecciones el 27 de octubre, eso esperamos, o incluso antes. Pero los sospechosos habituales, como les has llamado, se están organizando en torno a las elecciones como movimiento de base para intentar, pues, facilitar una victoria de la oposición en las elecciones. Llega un momento en el que los extremos en el gobierno, como Smotrich o Ben-Gvir, y obviamente hay extremistas también en Estados Unidos y en otros países, bueno, a veces pensamos que Netanyahu o Trump no son responsables porque hay extremistas a su alrededor que son los que les obligan a hacer estas cosas, o sea que no es responsabilidad de ellos. ¿Qué piensas tú de esto? No, a ver, esto no es divertido, pero sonrío porque es esta una de las ideas que más se utilizan en estos patrones, en estos guiones. En mi libro, Strongmen, lo digo a menudo. Hay personas que decían, si Hitler hubiera sabido lo que estaba pasando, no hubiera sucedido todo esto. Todo esto forma parte de este culto a la personalidad. A menudo se odia a los cargos del gobierno y son ellos los extremistas, pero el líder no, el líder es, digamos, una persona que está por encima de esto y que mantiene su popularidad, porque cuando una persona resulta muy extremista, pues se deshace de ella, ¿no? Puede despedir, puede echar a los miembros de su gobierno. Cuando Ben-Gvir llegó a Estados Unidos, dijimos, a ver, esto es intolerable y hubo muchas personas que se organizaron para protestar por esto, ¿no? Pero hablabas también de la cuestión de las élites que se alejan de los autócratas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro movimiento vemos que hay no solo élites en Israel, sino también líderes de organizaciones judías, de movimientos judíos, que ven que hay un riesgo tal vez en Estados Unidos, en América, pero no ven la amenaza para la democracia de Israel, porque dicen, a ver, tenéis elecciones, podéis ir a votar y elegir otro miembro, sois una democracia. ¿Qué les podemos responder a ellos? Bueno, está muy bien que plantees esta pregunta, por eso hablaba yo de la autocracia electoral.
Hace mucho tiempo se determinaba si un país era una democracia o no en base a las elecciones, pero en el siglo XXI esto no sirve como vara de medida, porque incluso Putin celebra elecciones, todo el mundo celebra elecciones con excepción de los países comunistas, Eritrea y algunos más. O sea que esta no es la vara de medir si un país es una democracia o no. La vara de medir es la rendición de cuentas del líder ante los demás poderes. Hay rendición de cuentas. Las personas responsables de actos indebidos tienen que rendir cuentas. Tanto el Likud como el Partido Republicano y estos gobiernos en general, hay que plantearles, ¿tenéis a delincuentes, a responsables de delitos penales en el gobierno? Trump sigue la línea de Mussolini y de Pinochet, porque en mis estudios lo veo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una persona que ha cometido delitos penales y que está en la cárcel si yo lo puedo utilizar en mi gobierno? Porque esto es lo que hacen estos gobiernos, ¿no? ¿Por qué voy a dejar que una persona esté en la cárcel si tiene dotes y capacidades que a mí me convienen? Por eso está ahí Ben-Gvir, por eso está ahí Smotrich y otros. Y este es el motivo por el cual el Partido Republicano en Estados Unidos hacen lo que hacen. El responsable de la Asociación Nacional de Sheriffs en Estados Unidos es una persona que participó en los eventos del 6 de enero. O sea, que es una persona que ha cometido un delito penal. Y los nazis hacían lo mismo, ¿no? Iban a buscar a sus acólitos en las cárceles para ocupar cargos burocráticos. Por ejemplo, la oficina laboral tenía una persona que había sido condenada por soborno y lo sacaron de la cárcel porque necesitaban precisamente sus dotes y sus capacidades. El Estado de Derecho significa rendición de cuentas, transparencia, o sea, la democracia significa rendición de cuentas, transparencia y Estado de Derecho. El líder colabora con los otros poderes o no. Las elecciones ya no determinan si eres una democracia o no. Tenemos Bidem, ¿no? La escala Bidem que permite determinar los niveles de democracia y vemos la declaración clara de Israel. Bueno, estaba yo pensando precisamente en esta Junta de la Paz que creía Trump. Ah, pues precisamente yo ahora estaba mirando en mis notas lo de la Junta de la Paz. Y si vemos quién está ahí, ¿no? Y el hecho de que Trump esté presionando al presidente Herzog para que perdone a Netanyahu. Imagino que quiere, pues, mantener en el cargo a Netanyahu, porque esto le conviene más que tener un Israel libre y democrático, ¿no? Un liberal y democrático. Sí, efectivamente. Ahora mismo las cosas son muy transnacionales y siempre ha sido así, ¿no? Tenemos Hitler, Mussolini, el Nuevo Orden, etcétera. Pero hoy especialmente es todo muy transnacional. O sea que no solamente tenemos que acabar con el Estado de Derecho en nuestros propios países, sino que también tenemos que socavar el respeto del derecho internacional. Trump, Netanyahu, Putin, todos ellos han trabajado con gran ahínco para desacreditar la Corte Penal Internacional, porque hay una orden de detención de Netanyahu. Y cada vez que Trump le invita a Estados Unidos, y ya sabemos que Estados Unidos no forma parte de esta corte, pero bueno, cuando fue a Alaska, que llamó Rusia, demostró por qué no respeta las normas y los principios internacionales. Por eso critica la OTAN, la Unión Europea, porque son organizaciones que respetan las normas democráticas, con rendición de cuentas, colaboración, lucha contra la corrupción, derechos humanos. Imaginemos, ¿no? Incluso los derechos humanos. Todo esto tiene que desaparecer, hay que deshacerse de todo esto. Y esta junta
de paz, Board of Peace, es una entidad, por llamarlo de alguna manera, que se ha creado en este marco. Asesinos como Lukashenko pueden formar parte de esa junta. Es una manera de proteger la autocracia y a los autócratas para que no tengan que preocuparse por órdenes de detención, por una persecución penal y para que puedan seguir haciendo lo que hacen todos los días sin ningún tipo de recelo ni de miedo. Bueno, esto me lleva al siguiente elemento que también comparten, que es esta actitud victimista, ¿no? Tanto Trump como Netanyahu se presentan como víctimas del Deep State. ¿Y por qué es esta actitud victimista tan importante en la identidad autocrática? Qué buena pregunta. Esto también lo veíamos ya en Mussolini. Son víctimas personales del sistema. Les atacan de manera injusta porque no respetan las consideraciones democráticas, el Estado de Derecho o incluso las normas penales. El terrorista de unos es el patriota de otros, ¿no? Lo vimos con Ben-Gvir, lo vimos el 6 de enero en los disturbios. O sea que se ven como víctimas del Estado. Pero los autoritarios, sobre todo estos tipos machistas del estilo Netanyahu y Mussolini, son emblemas de todo un Estado que se ve victimizado. Otros países también lo ven, ¿no? Por ejemplo, China le gusta presentarse como víctima de Occidente. O sea que esta actitud victimista es el otro lado de la moneda, es la otra cara de la moneda. Son víctimas, pero son también agresores, son extremistas, son violentos, defienden la violencia, hablan de la violencia, mm, ponen a personas violentas en sus gobiernos, pero también son víctimas. Y esta actitud victimista es importante también en el caso de Trump. Los seguidores MAGA, cada vez que se le investigó por algún motivo, o por ejemplo cuando hubo el proceso de destitución, sus seguidores dicen que este tipo de actitudes, este tipo de acciones hacen que les quiera proteger. Bolsonaro también solía hacer esto. Y la verdad es que son muy listos, saben utilizar muy bien esta actitud victimista para parecer vulnerables. Trump dijo, os persiguen a vosotros, no me persiguen a mí, os persiguen a vosotros y yo estoy entre medio. Se convierten en mártires de estas personas, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es fastidiar al pueblo. Bolsonaro fue atacado durante su campaña presidencial y esto tuvo consecuencias para su salud duraderas. Tenía que ir al hospital de manera frecuente. Cuando estaba en el hospital, pues hacía una retransmisión en viva con el típico camisón de hospital, por otro lado enseñando el pecho, ¿no? Para ver, para demostrar que era un macho. Pero por otro lado también se presentaba como una víctima, como una persona vulnerable, estaba en el hospital. Es algo pues con lo que la gente podía relacionarse. Así que lo hacen de manera muy inteligente. Y esto es un equivalente también con Netanyahu, ¿no? En 2020, durante la COVID, cuando empezó el juicio, fue al tribunal con todo el mundo situado detrás de él para demostrar que estaban en contra no solo de él, sino del pueblo, ¿no? De las personas. Quieren convencer a los ciudadanos de que están actuando por y para la nación, que representan la nación. Y si son figuras seculares, intentan conseguir el apoyo de organizaciones religiosas, de instituciones religiosas. Esto es muy eficaz también. Y vemos, por ejemplo, pues todo este movimiento mesiánico, ¿no? Esto se aplica sobre todo al contexto de Israel, donde dicen que les bendice, les avala un poder supremo. Esto puede ser muy convincente también hasta que se desmorona todo, ¿no?
En julio o en agosto de 2023, creo, publicamos un vídeo en el que decíamos, imaginen si en el Departamento de Estado hubiera alguien vinculado con el Ku Klux Klan para intentar explicar lo que estaba sucediendo en Israel, ¿no? Con Ben-Gvir y Smotrich. Una de las cosas que has mencionado y que me han parecido muy interesantes es que, bueno, por un lado les gusta hacerse las víctimas, pero por otro lado hacen ellos exactamente lo mismo contra aquellos que se les resisten. Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que nos estás enseñando al movimiento de protesta, ¿no? Porque el movimiento de Yes, protesta but genera más ansiedad entre estos they líderes. ¿Qué se puede hacer realmente para que sea eficaz? they live um they live with this victimhood. A It's ver, like who estos they are. líderes They've viven used con it for esta so actitud long. victimista, forma It's parte not de quienes just son, because lo llevan utilizando hace mucho tiempo a protest movement y might por el simple hecho de que un increase movimiento it de isn't a reason protesta to give up protest. aumente sus They're going to just protestas move on to o something aumente esa else. actitud victimista, It's just how they're built. no significa que And haya que that's dejar why you de think protestar, porque that estas when personas in fact utilizan el victimismo the other side, the independientemente de lo megalomania, que haga el it's movimiento de right protesta. now Y luego it's está terrifying. esta It's actitud terrifying. Yeah, megalómana. I'm pretty Hoy used es to un día mm, it takes a que lot to get me realmente me anxious. But aterroriza. um, Yo no it's suelo very dangerous because Trump feels agobiarme, no soy una persona so que powerful right sienta now that mucha the ansiedad, entire pero world lo cierto es is que Trump ahora hanging mismo on se to siente his tan words. He's giving an poderoso, ultimatum. It's like a video game, but it's sabe also que real. todo el mundo está muy He's presente de given sus an palabras. ultimatum that the Parece que es entire un videojuego, pero es civilization will be la annihilated. pura realidad. And Ha publicado un post he diciendo suffers que from una megalomania. civilización We've seen va a it in his words. desaparecer. Y es And una persona he's running away megalómana. from himself Vemos que because esto he va also peor knows that his y que power has además está deteriorated. intentando He knows this very escaparse well. de sí mismo He porque knows sabe que su he's not in good poder health. va en He descenso, lo sabe rambles and perfectamente, he's got sabe que no cognitive está en una problems. situación de salud And positiva, we've seen this que before pierde el now. hilo When they de start su realizing how discurso. things are turning Y against them, they esto también lo turn hemos truly visto cuando dangerous. los And so now he's autócratas done tienen la this sensación de que las thing, and cosas se everybody's ponen en su waiting to contra es see if cuando he's se going to hacen realmente move peligrosos. Iran. I mean, Así que what, estamos todos it's pues muy terrible pendientes de lo que va a hacer. ¿Qué situation. va a hacer? ¿Va a But bombardear his Irán reaction con una to bomba it atómica? feeling, ¿Qué va a it's a hacer? reaction to 8 million people also turning out for protests. That's where I was going with Y this. esto es también una Protest, reacción de las protest, protestas, de and it los 8 doesn't mean millones we de can't personas que protest. salieron We a don't protestar provoke contra él. Esto anything. no significa que no debamos We have to protestar porque le protest vamos a because it's provocar. through Él se va a protest sentir that provocado de todas slowly, maneras. as we saw, for Tenemos que instance, Hungary, protestar porque slowly a the través de las world protestas, witnessed poquito a poco, that como en el caso de Hungría que actually mencionabas moving. tú, And podemos it is crear un happening other movimiento times and que places, and there's no puede reason it can't happen here. mantenerse y que, bueno, lo hemos visto en el pasado, puede funcionar. No significa que no lo podamos conseguir aquí también. Sí, bueno, una de las cosas que están aportando Yes, las very protestas important. es esta sensación de que uno forma parte de una comunidad, ¿no? Que no está solo. Tenemos una película de Disney que se llama Bugs Life, donde hay hormigas y se ve claramente que la comunidad es lo que te protege, ¿no? Bueno, esto me lleva a la siguiente cuestión que quería tratar contigo, que podemos aprender de la historia. ¿Cómo caen los autócratas? ¿Cómo se hunden los autócratas? ¿Puedes mencionar algunas de las lecciones que presentas en tu libro? ¿Cómo se llega a ese punto, no? ¿Estamos cerca de ese punto o no? Claro, a lo mejor no sabemos exactamente qué va a pasar en Israel, pero ¿qué es Sadly, lo que nos enseña la historia? elites, and this depends how long the person's been Desafortunadamente, there, what a kind of menudo, bueno, regime. If esto it's a luego real depende de regime, cuánto tiempo a lleve la lot of the history persona lessons are from these al mando, ¿no? autocratic Si governments es who went un from régimen slaves realmente o no. through Depende del the tipo de gobierno que tengan, ¿no? pluralistic media, and Los that's estados the con un case solo either partido donde no Israel haya or the West. medios So plurales, algo if que they've no been se here a long aplica time, ni they're a ready to Estados Unidos protest. ni a Israel, I ¿no? mean, in Pero si llevan Hungary, mucho tiempo Germany, al cargo, the Allies
están muy arraigados en la sociedad. En el caso de Italia y Alemania fue necesario bombardearlos masivamente para, para que las personas ordinarias se despertaran y se dieran cuenta de cuál era la situación. Esto llevó a que, por ejemplo, hubiera miembros del ejército que intentaran asesinar a Hitler. Pero bueno, esos son casos extremos. Yo creo que los movimientos de protesta pueden darle la vuelta a los mensajes que utilizan estos autócratas, que dicen, vamos a traer la seguridad al país, vamos a asegurarnos de que el país sea seguro para todos de manera definitiva. Nosotros tenemos la moral de nuestro lado, así que tenemos que dar la vuelta a sus mensajes. Y a medida que la situación empeore, y esto sin duda se aplica a Estados Unidos, cada vez va a haber más personas que entiendan cuál es la situación. Por ejemplo, cada vez hay más personas que se dan cuenta de que Trump no es precisamente fan de los judíos, los utiliza para sus fines. Y si fuera amigo de los judíos, no hubiera rehabilitado el nazismo y no actuaría como lo hace. De hecho, la vida es mucho menos segura para los judíos. Yo llevo 10 años abordando estos temas. Mi padre es israelí y mi abuela es de Hebrón, judía sefardí. Y por lo tanto, mi apellido es el que es. Y cada vez que Trump actúa y hace que la situación empeore para los judíos, yo en mi bandeja de entrada recibo amenazas, amenazas de muerte, insultos. Y esto forma parte de quién es él, ¿no? Él dice que va a ayudar a los judíos. Cuando tenemos, por un lado, el nacionalismo cristiano blanco, y es verdad que hay muchos nacionalistas cristianos que apoyan la Tierra Santa, pero es aplicando las condiciones que ellos consideran adecuadas. Esto hay que examinarlo. No apoyan la Tierra Santa, como ellos lo llaman, de manera general, sino como a ellos les parece. Hay personas que, bueno, a ver, estamos todos muy agradecidos porque el presidente Trump consiguió la liberación de los rehenes, por conseguir un alto el fuego en Gaza después de 2 años, también porque presionó mucho a Benjamin Netanyahu. Pero obviamente tenemos sentimientos opuestos, ¿no? Es una situación ambivalente. Por un lado, amenaza la democracia en Estados Unidos y por otro lado, nos ayudó a los israelíes, a Israel y a los palestinos a poner fin a ese ciclo de violencia en Gaza. Y había personas que decían, bueno, pensemos que Stalin también contribuyó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Era una persona terrible, pero al mismo tiempo ayudó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podemos medir esta ambivalencia cuando los líderes autoritarios hacen algo positivo para otra nación, al tiempo que perjudican a su propia nación? Bueno, yo siempre lo que examino es por qué hacen las cosas. Jared Kushner, sí, es un judío religioso, seguro que tiene un vínculo estrecho con Israel, pero más que nada es un comerciante inmobiliario. Él lo que quiere es pues hacer negocios y él quiere que Gaza se convierta en un resort en el Mediterráneo. Yo creo que este Board of Peace, esta Junta por la Paz, es también una organización para cubrir la corrupción, en mi opinión. No lo he mirado en las últimas 3 semanas, tal vez alguien tenga información más actualizada, pero este Board of Peace, a ver, Netanyahu ha perdido la soberanía porque esta junta en principio tenía que ocuparse de Gaza, Kushner está ahí, decide qué es lo que se va a hacer, pero Netanyahu y los israelíes no tienen una mayoría de cargos y poder de decisión sobre Gaza. Voy a presentar una analogía con Putin. Putin entró en la última fase de la guerra contra Ucrania para dar más peso a Rusia, para resolver finalmente la cuestión ucraniana. Y bueno, ahí sigue, en combate. Pero Rusia ahora depende económicamente al 100% de China.
Y no solamente tiene norcoreanos luchando ahí, sino que tiene a personas de 15 países porque el ejército ruso está totalmente hueco por motivos de corrupción. Steve Kotkin, un historiador experto en Rusia, ha dicho que Rusia es un estado vasallo de China. O sea que con este objetivo de convertirse en una gran potencia ha perdido su autonomía en Rusia. Y en el caso de Netanyahu yo veo algo similar. La autoridad que tendría sobre Gaza se ha visto reducida por esta Junta por la Paz. No sé qué va a pasar al final, pero en cualquier caso tenemos que preguntarnos siempre los motivos. ¿Por qué están haciendo algo positivo? ¿Es porque de verdad se sienten unidos a la nación? Personas como Trump piensan que las personas son activos que él puede manipular. No tienen ningún tipo de sentimiento moral ni ningún tipo de vínculo con nada que no sea dinero y poder. O sea que yo sería muy cautelosa con las conclusiones. Por supuesto que los rehenes y la paz son importantes, pero de esto no debemos extrapolar que Trump sea una persona leal. Es peligroso pensar que va a haber una lealtad por parte de Trump. Netanyahu se supone que ha sido capaz de convencer a Trump para poder comenzar esta guerra con Irán. Hay muchas personas que están felicitando a Netanyahu, ¿no? Diciendo que ha podido convencer a Trump y que Trump es un aliado. Pero como tú dices, lo que tenemos que plantearnos siempre es el por qué, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué. Netanyahu y Trump ambos tienen problemas jurídicos. El caso Epstein por un lado y el juicio de Netanyahu por otro lado. O sea que tenemos que preguntarnos el por qué. Estamos recibiendo varias preguntas a través del chat, así que a través de Yael vamos a hacer estas preguntas. Una de las preguntas está vinculada con las élites que mencionabas tú, ¿no? Hasta el 7 de octubre en Israel, la élite participaba hasta cierto nivel, incluso los medios de comunicación, ¿no? Estaban a favor. Y después del 7 de octubre y el comienzo de la guerra, se dio como un paso atrás, ¿no? Durante la época de los rehenes, claro, estábamos pues luchando por los rehenes, ¿no? Y se ha dejado de protestar contra el gobierno y contra la guerra. No hemos alcanzado el mismo nivel que teníamos antes del 7 de octubre, aunque el gobierno y los motivos de este gobierno son los mismos. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Alguna idea, alguna reflexión sobre el movimiento de protesta en Israel, considerando lo que sabes de otros lugares y de la historia? ¿Qué se puede hacer para volver a aumentar un poco el interés en torno a estas cuestiones? Bueno, pues demostrando que este gobierno está en bancarrota moral. Al principio he hablado de por qué los autócratas empiezan una guerra. Bueno, en el caso de Netanyahu es distinto. Atacaron a Israel. Pero, ¿por qué van a la guerra? Pues o la empiezan, no en el caso de Netanyahu, o prolongan las guerras. Y es lo que está haciendo Netanyahu. Por supuesto, Netanyahu tenía que atacar, ¿no? Después del ataque inicial que sufrió Israel. Pero lo que ha hecho después es prolongar la guerra. Muchas personas saben más que yo de estas cuestiones como antiguos responsables del Shin Bet, del Mossad y del ejército israelí, que publicaron un vídeo conjunto diciendo que Netanyahu estaba haciendo que Israel fuera un lugar menos seguro porque estaba prolongando el conflicto de Gaza. Decían que, bueno, había pues utilizado a Israel como rehén, lo cual es un lenguaje bastante duro, sobre todo considerando la situación de los rehenes. Eran los jefes del Mossad, del Shin Bet, del ejército, es decir, que no eran liberales fuera del mundo, eran personas que saben de estos temas. O sea que, aunque haya buenos
motivos para entrar en la Versus guerra. No la nationalism saying what concluyen en happens su is the momento, sino que elites la are prolongan, less likely porque de esta to manera las participate to speak élites out when the tienen más country is at dificultades war para and oponerse al the gobierno cuando el Netanyahu gobierno está en is guerra. not there Y anymore. Netanyahu lo sabe, So how y do no you es el how único do que lo ha you hecho. counter that? Um, you know, Así que, by showing what is ¿cómo the se puede purpose hacer of frente a esta continuing war? situación? And now with Pues mm, Netanyahu now in planteando this la pregunta de phase, ¿por qué this is where seguimos en he's guerra? occupying southern Lebanon. What is the Netanyahu purpose of that? Is that ahora está making Israel ocupando safer el sur de Líbano. ¿Por qué? for Esto everyday va a life for significar Jews que around the world? Israel va a ser un lugar más So seguro, you que have to la have vida both diaria de los views judíos en todo el mundo va a ser and más be segura. very attentive to the question of Así que why es things importante que happen. nos Who's planteemos el por gaining qué. from this? ¿Por qué se hacen ciertas cosas? It's ¿Quién part se está of getting beneficiando back de todo high esto? ground Esto that forma parte también de it's nuestro very esfuerzo important to por have when you're recuperar protesting. pues, la relevancia moral, lo cual es fundamental en las protestas en Israel y seguramente en otros lugares de Europa y definitivamente en Estados Unidos hay una posición multipartido. En Estados Unidos no, es algo más binario, pero en Israel y en Europa es así. ¿Hay alguna lección del pasado sobre cómo debemos unificar pues aproximar a estos líderes de la oposición? Yo, viendo las encuestas en Israel, Netanyahu sigue siendo el partido más importante, aunque no tiene coalición para formar gobierno. ¿Qué se puede hacer para motivar a los líderes de la oposición para que se unan, para que presenten una candidatura So there's conjunta? only one ¿Qué thing I would podemos say. aprender de la historia? It's difficult to get people A to ver, es unite, and they difícil often have conseguir they see themselves as having opposing que estas interests. personas But se there's one unan thing porque a that is menudo happening around the tienen world, and it intereses happened also opuestos. in Pero lo que ha Israel, which is sucedido not en todo el happening mundo y in other también ha places. sucedido That is en when Israel you have centrist parties es que hay partidos de who centro decide to go more to the right. que Instead of deciden ir más hacia looking la at derecha what y I esto think no es countries positivo para la like democracia. and at the time it was the Netherlands, Pasó Hungary, en Países even Bajos, en Israel, Hungría, and en now it's Italia, many more en countries trying Israel this y mistake. ahora hay más Um, países que están they cometiendo este mismo instead error. of having a real progressive En alternative, lugar de and you tener don't have to una even use the word alternativa progressive, but you progresista, y use no tenemos que the hablar high siquiera de moral ground, progresistas, the real sino de patriotic aquellos que movement that is ready realmente to come together moralmente and tienen la stop razón, pretending los verdaderos that it takes the rule of patriotas, law. It's patriotic. So instead of that, they decide aquellos que no se they're oponen going al to go Estado de more to the Derecho. right. En lugar de hacer They're going esto, to become, optan por ir más in hacia some la cases, derecha. like in Hungary or En algunos Netherlands, casos, instead como of en Hungría o financially, en or Países in Turkey, they Bajos, did this se temporarily and stuff. enfrentan a la Every inmigración. time También that lo hicieron happens, en guess what? Turquía, ¿no? De They manera lose temporal. Y cada vez que pasa because esto, ¿qué people who pasa? are Pues que associated pierden, with far porque right las governments, personas people like Ben que Gvir tienen un gobierno de and extrema derecha lawfare con and these personas como Ben criminals, Gvir they don't want a y pallid otros copy of criminales, what they have. And this was no spectacularly quieren tener backfired una in situación Hungary, aún más where extrema, ¿no? Esto no ha the funcionado large en coalition of Hungría. 6 parties, La gran they decided coalición to era una include coalición de 6 Jobbik, a partidos super y far decidió right incluir a party. Jobbik, que And es they un thought, oh, partido in that de way we'll get muy back extrema derecha. the Y Orban pensaron que de esta voters. manera iban a Well, the atraer a opposite los happened because votantes nobody de wants Orbán. a little Pero copy no, lo que of sucedió fue Orban. They exactamente lo want contrario, porque something nadie quería different. una copia en pequeñito de So Orbán, that's lo que something querían not era to una do. alternativa distinta. O sea que esto es algo que no se debe hacer. Es un tema importante. Yeah. Nosotros a estos les llamamos los centristas radicales y el concepto de la unidad, ¿no? Siempre hablan de esta idea de la unidad. Y dicen, a ver, no protestéis porque esto va a generar una guerra civil. Y siempre es la derecha la que That's plantea just estas rhetoric cuestiones. because Sí, they're bueno, pero afraid esto of es the pura unity. retórica, The thing porque that autocrats están and their preocupados, parties tienen miedo de esta most unidad. fear Los is that they no autócratas y longer sus represent the partidos people lo and que that más people are temen fighting for es no solidarity representar a and los their ciudadanos, al unity pueblo, y que el and banding pueblo se together una, against them. se And that's eventually what's solidarice going to happen. con This is otros very rare, grupos but it y does de esta happen that manera way. pues That's se how it got coordine, to the ¿no? dictatorship. Pero así fue en Chile, así fue como se deshicieron de su Countries got dictador, de together Pinochet. in nonviolent protests. La gente The Communist salió a Party protestar showed de manera no no stick against violenta, el violence, so there's Partido nothing. But Comunista everybody else se pretended negó a that's denunciar la unconstitutional. violencia y por And lo that's tanto how no they got formaron parte de este movimiento de unidad, pero todos structured los demás movement that sí. got rid of Y Pinochet. fue así como crearon el movimiento que pudo deshacerse de Pinochet.
Se nos agota el tiempo. No sé qué ha pasado en el mundo. ¿Qué ha pasado esta hora? ¿Hay alguna novedad sobre la guerra? Pues no sé, no sé, ha pasado una hora y yo no he visto nada tampoco. Para concluir, quisiéramos hablar de la esperanza. ¿Qué es lo que nos da esperanza? Bueno, pues los movimientos democráticos en ambos países, ¿no? En Israel, ya digo, se supone que va a haber elecciones el 27 de octubre. No sabemos en qué medida van a ser abiertas y justas, pero bueno, esto es algo que a mí me da esperanza y es algo que hace que nos concentremos en este objetivo. Pero, ¿qué ves tú en Israel y en Estados Unidos que te genere esperanza? A ver, en Israel, como he dicho antes, el hecho de que tantas personas tan distintas hayan salido a protestar. Yo creo que esta guerra imperialista no es la respuesta, ya lo he dicho, esto va a tener consecuencias negativas. Falta mucho tiempo hasta las elecciones todavía. Yo creo que esto le va a abrir los ojos a más personas todavía. En nuestro país, obviamente, los loyalistas de MAGA no van a cambiar. Mi padre es así, está a favor de Trump y de Netanyahu, de ambos. Es imposible tener un diálogo con él. Pero creo que otros muchos sí que van a ver la luz, van a abrir los ojos, se van a dar cuenta de que esto está poniendo al país en riesgo, no lo está haciendo más seguro. Y creo que cada vez va a haber más personas que abran los ojos. Hay que transmitir el mensaje adecuado. Tengo esperanza, porque esto ha pasado antes. Tengo esperanza para Estados Unidos. Yo en febrero de 2025 dije que la corrupción y la destrucción van a ser tan vastas que va a salir gente a protestar a la calle que nunca antes había protestado y precisamente esto está pasando. Bueno, pues con esto, muchísimas gracias por esta conferencia. Es un día difícil para reunirnos. Gracias a David y a Yael. Gracias a Meraf por interpretar al hebreo y gracias a Regina por interpretar al español. En breve publicaremos la grabación. Muchísimas gracias a los que están en Israel, que se mantengan seguros, que sigan luchando por estos objetivos positivos. Ruth, muchísimas gracias. Te seguiremos. Muchísimas gracias a todos. Thanks, toda raba.